La pregunta salió de mi boca temblando, casi sin aire. ¿Dónde está el dinero que tenía guardado? Samuel levantó la vista del celular apenas un segundo, como si yo hubiera preguntado algo sin importancia, como si hubiera preguntado por el clima o por la hora. Lo usamos para algo más importante, mamá. Eso dijo. Así de simple. Así de frío. Como quien dice que compró pan o que pagó la luz. Mi corazón se detuvo. Sentí que las paredes de esa sala se estrechaban, que el aire se volvía denso, pesado, irrespirable. Más importante, repetí, y mi voz sonó tan pequeña que yo misma me asusté. Más importante que qué, Samuel. Él ni siquiera me miró esta vez. Siguió tocando la pantalla con esos dedos que yo cargué en brazos cuando era bebé, esos dedos que yo sostuve cuando aprendió a caminar. Más importante que tus caprichos de vieja, mamá. Ya no necesitas eso. Andrea, mi nuera, estaba sentada al otro lado de la mesa con una bolsa nueva sobre sus piernas. Una bolsa cara. Yo la reconocí porque la había visto en un aparador días atrás. Ella sonrió apenas, como si yo fuera una niña que acababa de hacer un berrinche tonto. Fue entonces cuando mi hermano Benjamín se levantó de la silla. El sonido de la madera contra el piso hizo eco en toda la casa. Su rostro estaba rojo, tenso, los puños apretados a los costados. ¿Qué acabas de decir? Su voz era grave, controlada, pero todos podíamos sentir la furia debajo. Samuel lo miró con fastidio, como si Benjamín fuera un intruso, alguien que no tenía derecho a opinar. Tío, esto no es tu problema. Benjamín dio un paso hacia adelante. Claro que es mi problema. Esa es mi hermana. Y acabas de confesar que robaste su dinero. La palabra quedó flotando en el aire. Robaste. Samuel se puso de pie también, nervioso ahora, tratando de mantener el control. No robé nada. Ese dinero estaba ahí sin usarse. Nosotros lo necesitábamos. Andrea asintió, como si eso fuera una explicación razonable. Yo seguía sentada, paralizada, sintiendo que todo lo que había construido en mi vida se desmoronaba frente a mis ojos. Ese dinero no era cualquier dinero. No era un capricho. No era un lujo. Eran 32 años de mi vida guardados en una cuenta. 32 años de levantarme antes del amanecer, de limpiar casas ajenas, de planchar ropa que no era mía, de cocinar en comedores donde nadie sabía mi nombre. 32 años de decir que no a todo. A un vestido nuevo. A una cena en un restaurante. A un viaje. A cualquier cosa que fuera solo para mí. Porque yo tenía un plan. Porque yo tenía un sueño pequeño, callado, pero mío. Quería arreglar la casa. Quería poner un piso nuevo en la cocina, pintar las paredes, cambiar esas ventanas que dejaban entrar el frío en invierno. Quería, por primera vez en décadas, vivir en un lugar que se sintiera digno. No lujoso, solo digno. Y quería guardar algo para el día en que mi cuerpo ya no pudiera trabajar más. Para no ser una carga. Para no tener que pedir. Para poder decir tengo lo mío. Pero ahora ese dinero no estaba. Los $28,000 que había juntado centavo a centavo habían desaparecido. Y mi hijo, el hijo al que le di todo, estaba ahí parado diciéndome que lo usó para algo más importante. Benjamín seguía mirándolo fijamente. Dime ahora mismo en qué gastaron ese dinero. Samuel apretó la mandíbula. Arreglamos la casa. Cambiamos el auto. Hicimos cosas necesarias. Benjamín dejó escapar una risa amarga, sin humor. ¿Su casa? ¿Su auto? Con el dinero de ella. Andrea intervino con esa voz suave que siempre usaba para justificar lo injustificable. Doña Aurelia, usted vive aquí con nosotros. Lo que mejoramos en la casa también la beneficia a usted. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Algo viejo, profundo, que había estado sosteniendo todo mi ser durante años. Me levanté despacio, con las piernas temblando. Yo no les pedí que mejoraran nada. Ese dinero era mío. Era para mi casa. Para mi vida. Samuel me miró como si yo estuviera siendo irracional. Mamá, ya estás grande. ¿Para qué necesitas eso? Aquí estás bien. Aquí estás bien. Esas palabras se clavaron como alfileres en mi pecho. Yo no estaba bien. Nunca había estado bien en esa casa.
Desde que vendí mi pequeño departamento hace 3 años para mudarme con ellos, porque Samuel insistió, porque dijo que era lo mejor, porque yo ya no debía estar sola. Desde entonces, dormía en un cuarto junto a la lavandería. Un cuarto sin ventanas grandes, sin closet decente, sin privacidad real. Mientras ellos dormían en una recámara amplia con baño propio, con vestidor, con todo. Y yo nunca dije nada. Porque una madre no se queja. Porque una madre agradece. Porque una madre entiende. Pero ese dinero era lo único que me quedaba. Era mi salida. Era mi respiro. Era la prueba de que yo todavía existía como algo más que una sombra en la casa de mi hijo. Benjamín caminó hacia Samuel con pasos lentos, medidos. Vas a devolverle cada centavo. Samuel retrocedió apenas, pero intentó mantener la pose. No tengo todo ese dinero ahora, tío. Ya lo invertimos. Invertimos. Como si hubieran tenido derecho. Como si hubieran pedido permiso. Como si yo no importara. Entonces lo vas a conseguir, dijo Benjamín con una calma que daba más miedo que cualquier grito. No me importa cómo. Vas a devolverle lo que es suyo. Y vas a empezar ahora mismo diciéndole exactamente en qué lo gastaron. Todo. Hasta el último dólar. Samuel miró a Andrea buscando apoyo, pero ella también estaba nerviosa ahora. Yo seguía de pie, con las manos temblorosas, tratando de procesar que esto era real. Que mi hijo realmente había hecho esto. Que la persona que yo cargué, que alimenté, que vestí, que defendí de todo y de todos, me había robado. No había otra palabra. Me había robado. Remodelamos la cocina, dijo Samuel finalmente, con voz tensa. Cambiamos los muebles de la sala. Compramos el auto que necesitábamos porque el otro ya no servía. Pagamos deudas. Benjamín lo interrumpió. ¿Deudas de quién? Silencio. Andrea bajó la mirada. Nuestras, admitió Samuel. Teníamos tarjetas atrasadas. Benjamín cerró los ojos un momento, como si estuviera conteniendo algo enorme. Luego me miró a mí. Aurelia, ¿tú sabías algo de esto? Negué con la cabeza, sin poder hablar. No sabía nada. Yo confiaba. Yo había puesto el dinero en una cuenta donde Samuel tenía acceso solo para emergencias. Él me lo había pedido hace 2 años. Por si te pasa algo, mamá. Por si necesitas y yo tengo que sacarlo rápido. Y yo, como siempre, confié. Como siempre, dije que sí. Como siempre, puse a mi hijo antes que a mí misma. Entonces esto no fue un error, dijo Benjamín lentamente, dejando que cada palabra cayera como una piedra. Esto fue planeado. Ustedes sabían exactamente lo que estaban haciendo. Andrea se puso de pie, indignada ahora. No actuamos con maldad. Solo usamos un dinero que estaba ahí sin moverse. Ella vive aquí. No paga renta. No paga comida. Todo eso lo pagamos nosotros. Sentí que algo explotaba dentro de mí. No pago. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Yo limpio esta casa todos los días. Yo cocino. Yo lavo. Yo cuido a tus hijos cuando tú sales. Yo hago todo lo que tú no quieres hacer. Y dices que no pago. Andrea me miró sorprendida, como si yo nunca hubiera levantado la voz antes. Y era cierto. Nunca lo había hecho. Samuel intentó calmarme con ese gesto condescendiente que siempre usaba. Mamá, no te alteres. No es bueno para tu presión. Pero yo ya no podía parar. No me hables de mi presión. Háblame de mi dinero. Háblame de por qué creíste que tenías derecho a tomarlo sin preguntarme. Háblame de por qué tu esposa está usando una bolsa que cuesta más de $1000 mientras yo no tengo nada. Andrea se tocó la bolsa instintivamente, como protegiéndola. Esto fue un regalo, dijo defensiva. ¿Un regalo de quién?, preguntó Benjamín con ironía. Ella no respondió. Samuel tampoco. El silencio lo dijo todo. Benjamín se acercó a mí y puso una mano firme sobre mi hombro. Aurelia, esto no se va a quedar así. Vamos a recuperar tu dinero. Todo. Yo quería creerle. Quería sentir que había justicia. Pero una parte de mí, la parte cansada, vieja, quebrada, solo quería desaparecer. Quería despertar y descubrir que todo esto había sido una pesadilla.
Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la orilla de la cama, en ese cuarto pequeño junto a la lavandería, mirando las paredes desnudas, sintiendo el peso de todos los años cayendo sobre mí como una avalancha. No podía dejar de pensar en la cara de Samuel cuando dijo esas palabras. Lo usamos para algo más importante. Como si yo no fuera importante. Como si mi vida no valiera nada. Y lo peor de todo era que una parte de mí, esa parte que había sido entrenada durante décadas para justificarlo todo, todavía buscaba excusas para él. Todavía intentaba entender. Todavía quería creer que había alguna razón, algún malentendido, algo que yo no estaba viendo. Pero no la había. La verdad era simple y brutal. Mi hijo me había robado. Y lo había hecho sin remordimiento. Cerré los ojos y me forcé a regresar. A recordar cómo había llegado hasta aquí. Cómo había permitido que esto pasara. Y la respuesta estaba enterrada en 40 años de historia. 40 años de ponerme en último lugar. 40 años de creer que eso era amor. Samuel nació cuando yo tenía 29 años. Su padre, mi esposo Mauricio, murió en un accidente 2 años después. Un camión que perdió el control. Un instante. Y de pronto yo estaba sola con un niño pequeño y ningún plan. Sin ahorros reales. Sin familia cercana excepto Benjamín, que vivía en otra ciudad y hacía lo que podía. Mauricio había sido chofer. No dejó pensión. No dejó seguro. Solo dejó deudas y un departamento rentado que yo no podía pagar sola. Así que hice lo que tenía que hacer. Conseguí trabajo limpiando casas. Primero 1. Luego 2. Luego 3. Me levantaba a las 4 de la mañana, dejaba a Samuel con la vecina, y recorría la ciudad con 2 autobuses para llegar a las casas donde trabajaba. Casas grandes, con jardines, con cuartos que nunca se usaban, con closets llenos de ropa que todavía tenía etiquetas. Yo limpiaba esos pisos brillantes, sacudía esos muebles caros, y luego regresaba a mi departamento de 2 cuartos donde la pintura se caía y el agua caliente solo funcionaba a veces. Pero no me quejaba. Porque tenía a Samuel. Y Samuel lo era todo para mí. Él era la razón por la que yo me levantaba. La razón por la que yo seguía. Lo inscribí en la mejor escuela que pude pagar. No era privada, pero era decente. Compraba sus útiles nuevos cada año, aunque yo usara los mismos zapatos durante 3 años seguidos. Le preparaba lunch todas las mañanas con lo mejor que podía conseguir. Pollo, frutas, jugos. Mientras yo comía frijoles y tortillas. Él tenía tenis de marca. Yo tenía sandalias del mercado. Él iba a fiestas de cumpleaños con regalo en mano. Yo nunca celebré el mío. Y cuando él me preguntaba, ¿por qué no te compras algo nuevo, mamá? Yo sonreía y le decía, no necesito nada, mi amor. Con verte bien a ti, yo estoy bien. Y lo creía. En ese entonces, realmente lo creía. Benjamín me visitaba cuando podía. Siempre traía algo. Comida, dinero, juguetes para Samuel. Y siempre, me decía lo mismo. Aurelia, tienes que pensar en ti también. Ese niño tiene que aprender que tú también importas. Yo me reía. Él es mi hijo, Benjamín. Es mi responsabilidad. Él negaba con la cabeza, preocupado. La responsabilidad no significa borrarte a ti misma. Pero yo no lo escuchaba. Porque en mi cabeza, ser buena madre significaba sacrificio total. Significaba que yo no importaba. Que mis necesidades no existían. Que mi único propósito era asegurarme de que Samuel tuviera todo lo que yo nunca tuve. Esa era mi misión. Y la cumplí con una devoción que ahora, sentada en ese cuarto oscuro, me parecía enfermiza. Samuel creció. Se hizo adolescente. Empezó a pedir más cosas. Ropa de marca. Celular. Salidas con amigos. Y yo seguía diciendo que sí. Seguía trabajando más horas. Conseguí un cuarto trabajo limpiando oficinas en las noches. Dormía 4 horas. Mi cuerpo empezaba a dolerme todo el tiempo. La espalda. Las rodillas. Las manos hinchadas de tanto tallar pisos. Pero Samuel tenía lo que necesitaba. Samuel estaba bien. Y eso era lo único que importaba. Cuando terminó la preparatoria, quiso estudiar administración de empresas. La colegiatura era cara.
Demasiado cara. Pero yo encontré la forma. Pedí un préstamo. Trabajé turnos dobles. Dejé de ir al doctor aunque ya sentía que mi cuerpo se estaba rompiendo. Y él estudió. Y yo pagué cada mensualidad a tiempo. Durante esos años, Samuel vivía en casa todavía. Pero casi no lo veía. Salía temprano. Regresaba tarde. Tenía amigos, fiestas, vida. Yo solo era la mujer que cocinaba, lavaba y le daba dinero cuando lo pedía. Mamá, necesito para unos libros. Mamá, necesito para el transporte. Mamá, necesito para un trabajo de la escuela. Y yo daba. Siempre daba. Nunca pregunté si realmente necesitaba tanto. Nunca dije que no. Porque decir que no significaba ser mala madre. Y yo no podía hacer eso. No podía fallarle. Benjamín seguía insistiendo. Aurelia, ese muchacho tiene que aprender a trabajar. Tiene que valorar lo que tú haces por él. Pero yo lo defendía. Está estudiando. No puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. Benjamín me miraba con tristeza. Claro que puede. Millones lo hacen. Tú lo hiciste. Pero yo no quería que Samuel sufriera como yo sufrí. No quería que él sintiera el cansancio que yo sentía. No quería que él conociera el hambre, la humillación, el dolor de no tener. Así que seguí dando. Seguí vaciándome para llenarlo a él. Y él seguía recibiendo como si fuera natural. Como si fuera su derecho. Cuando se graduó, conseguir trabajo le costó. Pasaron meses. Yo seguía manteniéndolo. No te preocupes, hijo. Toma tu tiempo. Encuentra algo bueno. Él ni siquiera me daba las gracias ya. Solo asentía y seguía esperando que las cosas cayeran del cielo. Finalmente encontró un trabajo en una empresa pequeña. El sueldo no era mucho, pero era algo. Yo esperaba que ahora él empezara a contribuir en la casa. Que me ayudara aunque fuera un poco. Pero no. Él usaba su dinero para él. Para su ropa. Para sus salidas. Para su vida. Y yo seguía pagando la renta, la comida, los servicios. Todo. Un día llegó a casa con Andrea. Me la presentó como su novia. Ella era bonita, arreglada, con ropa cara y uñas perfectas. Me saludó con frialdad, como evaluándome. Como si yo fuera un mueble viejo que venía incluido en el paquete. Desde el principio supe que ella no me quería ahí. Que yo le estorbaba. Pero Samuel estaba feliz. Y si él estaba feliz, yo estaba feliz. Eso era lo que yo creía. Se casaron 2 años después. Una boda cara que yo ayudé a pagar. Es solo una vez en la vida, mamá. Y yo di lo poco que tenía ahorrado. Porque era su día especial. Porque yo quería que fuera perfecto. Después de la boda, se mudaron a un departamento rentado. Yo seguía en el mío. Finalmente sola después de tantos años. Y por primera vez en mi vida, empecé a ahorrar para mí. No mucho. Pero algo. Cada mes apartaba lo que podía. $50. A veces 100. Dependiendo del mes. Lo guardaba en una cuenta que abrí solo para eso. Mi cuenta. Mi dinero. Mi futuro. Samuel seguía pidiendo ayuda de vez en cuando. Mamá, nos atrasamos con la renta. Mamá, necesitamos para el coche. Y yo daba. Pero ahora no todo. Ahora guardaba algo para mí también. Y eso se sentía extraño. Se sentía egoísta. Pero Benjamín me animaba. Muy bien, Aurelia. Sigue así. Ese dinero es tuyo. No lo toques. Y yo intentaba. Realmente intentaba. Los años pasaron. Samuel y Andrea tuvieron 2 hijos. Niños hermosos que yo adoraba. Pero tampoco ahí fui prioridad. Solo me llamaban cuando necesitaban niñera gratis. Y yo iba. Siempre iba. Porque eran mis nietos. Y porque todavía creía que así se construía el amor familiar. Pero mi cuerpo ya no aguantaba tanto. Los trabajos de limpieza empezaron a ser demasiado. Las rodillas me fallaban. La espalda me mataba. Tuve que dejar uno de los trabajos. Luego otro. Mi ingreso bajó. Y mis ahorros crecían más despacio.
pero seguían creciendo. Poco a poco, centavo a centavo, hasta que llegaron a los $28,000. $28,000 que representaban 32 años de mi vida. 32 años de renuncias, de dolores callados, de sueños pospuestos. Y ahora, sentada en ese cuarto oscuro, entendía que todo ese esfuerzo había sido para nada. Porque mi hijo, el hijo al que le di todo, me lo había quitado sin pensarlo 2 veces. Sin preguntarme, sin importarle, como si yo no fuera nada, como si mi sacrificio no valiera nada, como si yo no valiera nada. 3 años antes de que todo explotara, Samuel vino a visitarme a mi departamento. Llevaba tiempo sin verlo. Semanas, tal vez meses. Yo ya no llevaba la cuenta. Él siempre estaba ocupado. Siempre tenía algo más importante que hacer. Pero ese día llegó con Andrea y los niños. Tocó la puerta con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Esa sonrisa que usaba cuando necesitaba algo. Hola, mamá. Me abrazó rápido, sin fuerza, como quien cumple un trámite. Andrea entró detrás de él mirando el departamento con disgusto mal disimulado. Los niños corrieron hacia mí y yo los recibí con el corazón lleno. Ellos sí me querían. Ellos sí me abrazaban de verdad. Mamá, tenemos que hablar de algo importante, dijo Samuel mientras se sentaba en el sillón viejo que yo había tenido desde siempre. Andrea se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si no quisiera tocar nada. Yo me senté frente a ellos, nerviosa sin saber por qué. ¿Qué pasa, hijo? Él intercambió una mirada con Andrea. Ella asintió, dándole permiso para continuar. Estamos preocupados por ti, mamá. Ya no estás joven. Este departamento está muy descuidado. Las escaleras son peligrosas. Si te pasa algo aquí, estaría sola. Yo miré alrededor. El departamento estaba viejo, sí, pero estaba limpio, ordenado. Era mi espacio, mi refugio. Estoy bien, Samuel. Puedo cuidarme sola. Él negó con la cabeza, con esa expresión que usaba cuando creía que yo no entendía las cosas. No, mamá, no está bien. Por eso queremos que vengas a vivir con nosotros. El corazón me dio un vuelco. ¿Vivir con ellos? Parte de mí sintió esperanza. Tal vez esto significaba que me querían cerca, que me extrañaban, que finalmente iba a ser parte de su vida diaria. Compramos una casa, continuó Samuel con orgullo. Tiene 3 cuartos. Uno para nosotros, uno para los niños, y uno para ti. Vas a estar más cómoda. Vas a estar acompañada. Y nosotros vamos a estar tranquilos sabiendo que estás bien. Andrea añadió con voz dulce, demasiado dulce. Además, doña Aurelia, usted nos puede ayudar con los niños. Yo trabajo ahora. Y sería bueno tener a la abuela en casa. Ahí estaba. La verdad detrás de la propuesta. No me querían cerca por amor. Me querían cerca por conveniencia. Para que cuidara a los niños. Para que limpiara. Para que cocinara. Para que les resolviera la vida mientras ellos trabajaban. Pero yo quería creer que había más. Quería creer que también había cariño. Así que pregunté lo que necesitaba saber. ¿Y este departamento? ¿Qué pasaría con él? Samuel no dudó. Lo vendes, mamá. Con ese dinero ayudas a pagar parte de la casa. Todos salimos ganando. Tú vives mejor y nosotros tenemos un respiro con la hipoteca. Sentí algo frío en el estómago. Pero este departamento es mío. Es lo único que tengo a mi nombre. Samuel se inclinó hacia adelante, tomando mis manos. Mamá, ¿para qué lo necesitas? Vas a vivir con nosotros. Ya no vas a pagar renta. Ya no vas a estar sola. Es lo mejor para todos. Yo miré a Benjamín en mi mente. Escuché su voz diciéndome: no lo hagas. No vendas lo tuyo. Pero Benjamín no estaba ahí. Y Samuel sí. Mi hijo. Mi único hijo. El que yo había criado. El que necesitaba mi ayuda. Vendí el departamento 2 meses después. Me dieron $42,000. No era mucho, pero era algo. Samuel me pidió $30,000 para la casa. Es una inversión, mamá.
Vas a vivir ahí también. Es como si fuera tuya también. Yo le di el dinero. Y guardé los 12,000 restantes en mi cuenta de ahorros, junto con los 28,000 que ya tenía. $40,000 en total. Era mi colchón. Mi seguridad. Mi futuro. Me mudé a la casa nueva con 2 maletas de ropa y una caja de fotografías. Eso era todo lo que me quedaba de una vida entera. Samuel me mostró mi cuarto con entusiasmo. Mira, mamá. Aquí vas a estar. Era el cuarto más pequeño. Estaba junto a la lavandería. No tenía closet grande. La ventana daba a un muro. Pero tenía una cama y un buró. Y Samuel parecía tan orgulloso de mostrarme lo que yo sonreí y dije: está perfecto, hijo. Gracias. Las primeras semanas fueron confusas. Yo no sabía bien cuál era mi lugar ahí. Andrea tenía sus rutinas, sus reglas, sus espacios. Y yo intentaba no invadir. Intentaba ser invisible. Útil pero invisible. Me levantaba temprano para hacer el desayuno. Limpiaba la cocina. Lavaba la ropa. Cuidaba a los niños cuando ellos salían. Y nadie decía gracias. Nadie preguntaba si yo necesitaba algo. Nadie me incluía en las decisiones. Yo solo estaba ahí. Como un mueble. Como una empleada que no cobraba. Benjamín vino a visitarme al mes de haberme mudado. Tocó la puerta y Samuel lo recibió con frialdad. Siempre habían tenido una relación tensa. Samuel sentía que Benjamín me llenaba la cabeza de ideas. Y Benjamín sentía que Samuel me usaba. Vine a ver a mi hermana, dijo Benjamín sin rodeos. Samuel lo dejó pasar de mala gana. Yo salí de la cocina secándome las manos en el delantal. Benjamín me abrazó fuerte y sentí que algo dentro de mí se quebraba. ¿Cómo estás, Aurelia? Yo asentí rápido. Bien. Todo está bien. Él me miró a los ojos y supo que estaba mintiendo. Muéstrame tu cuarto. Caminamos hacia el fondo de la casa. Él entró al cuarto y su expresión cambió. Miró la cama sencilla. El buró viejo. La ventana pequeña. La puerta de la lavandería a 1 metro de distancia. Aquí te pusieron. Su voz era baja pero llena de rabia contenida. Yo intenté defenderlos. Es suficiente para mí. No necesito más. Benjamín se volteó hacia mí. Aurelia, tú diste $30,000 para esta casa. Y te dieron el cuarto más chico. El que está junto a las lavadoras. Mientras ellos duermen en una recámara enorme con baño privado y vestidor. Yo no supe qué decir. Porque era verdad. Y dolía reconocerlo. Vendiste tu departamento, continuó Benjamín. Tu único patrimonio. Y ahora no tienes nada a tu nombre. Esta casa no es tuya. Está solo a nombre de Samuel y Andrea. Tú solo eres una invitada aquí. ¿Te das cuenta? Sí me daba cuenta. Pero admitirlo era demasiado doloroso. Él es mi hijo, dije en voz baja. Sé que a veces es desconsiderado, pero me necesita. Benjamín negó con la cabeza, cansado. No. Aurelia. Él no te necesita. Te usa. Y tú se lo permites. Se quedó unas horas más. Comimos juntos. Él intentó conversar con Samuel, pero la tensión era evidente. Andrea apenas le dirigió la palabra. Cuando se fue, me abrazó en la puerta y me susurró al oído. Si algún día necesitas salir de aquí, solo llámame. Siempre vas a tener un lugar conmigo. Los meses pasaron y la dinámica se hizo más clara. Yo era la ayuda doméstica no remunerada. Me levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de todos. Llevaba a los niños a la escuela. Limpiaba toda la casa. Lavaba. Planchaba. Cocinaba. Hacía las compras. Y cuando ellos llegaban del trabajo, yo servía la cena, recogía la mesa y me retiraba a mi cuarto. No participaba en las conversaciones familiares. No me sentaba con ellos a ver televisión. No existía más allá de mi función. Y lo peor era que yo lo aceptaba. Porque creía que así debía ser. Porque creía que ese era mi lugar. Samuel casi nunca me hablaba. Solo cuando necesitaba que hiciera algo extra. Mamá, ¿puedes quedarte con los niños el sábado? Vamos a salir.
Mamá, ¿puedes lavar esto hoy? Lo necesito mañana. Mamá, se acabó el jabón. Puedes ir a comprar. Andrea era peor. Me trataba con esa cortesía falsa que duele más que la grosería directa. Doña Aurelia, la comida estaba algo salada hoy. Doña Aurelia, fíjese bien cuando lave, esta blusa se manchó. Doña Aurelia, los niños dicen que usted les da dulces antes de cenar. No vuelva a hacer eso. Yo asentía. Me disculpaba. Me hacía más pequeña. Porque no quería problemas. Porque no quería que me corrieran. Porque la idea de estar sola otra vez me aterraba más que la humillación diaria. Pero había algo que yo protegía. Mi cuenta de ahorros. Esos $40,000 que ahora, después de haber dado $30,000 para la casa, se habían convertido en $12,000 otra vez, más los $28,000 que tenía de antes. En total, $40,000. Yo no los tocaba. No le decía a nadie cuánto tenía exactamente. Era mi secreto. Mi red de seguridad. Mi única carta de escape si las cosas se ponían peor. Pero Samuel sabía que yo tenía ahorros. Y hace 2 años, vino a mí con una propuesta. Mamá, necesito que me des acceso a tu cuenta. Yo me asusté. ¿Por qué? Él puso esa cara de preocupación que sabía funcionaba conmigo. Por seguridad. Si te pasa algo, si te enfermas, si tienes una emergencia, yo necesito poder sacar dinero rápido para ayudarte. Así no hay problemas con bancos ni trámites. Sonaba razonable. Sonaba como si realmente le importara mi bienestar. Solo es por precaución, mamá. Por tu bien. Y yo, como siempre, confié. Firmé los papeles. Le di acceso a mi cuenta. Nunca imaginé que 2 años después, ese dinero desaparecería. Que él usaría ese acceso no para protegerme, sino para robarme. Para quitarme lo único que me quedaba. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió. Un martes común, gris, sin nada especial. Yo estaba preparando la cena cuando de pronto sentí algo extraño en el pecho. No era dolor físico. Era algo peor. Era una sensación de vacío, de pérdida, como si algo importante se hubiera roto sin hacer ruido. No entendía de dónde venía esa angustia. Intenté ignorarla. Picar las verduras. Seguir con la rutina. Pero no podía. Había algo que me llamaba. Algo que necesitaba revisar. Dejé el cuchillo sobre la tabla y caminé hacia mi cuarto. Saqué del buró el papel donde tenía anotado el teléfono del banco. Hacía meses que no revisaba mi cuenta. No había necesidad. Yo no la usaba. Solo dejaba que creciera poco a poco con los pequeños depósitos que aún hacía cuando me pagaban algún trabajo esporádico de limpieza. Marqué el número con manos temblorosas, sin saber por qué estaba tan nerviosa. La operadora contestó con voz amable. Le di mi número de cuenta, mis datos, respondí las preguntas de seguridad. ¿En qué puedo ayudarle, señora Herrera? Respiré profundo. Quisiera saber cuánto tengo en mi cuenta. Hubo un silencio. El sonido del teclado. Luego su voz otra vez. Su saldo actual es de $3,200. El mundo se detuvo. ¿Cuánto? Repetí, porque seguramente había escuchado mal. $3,200 con 15 centavos, repitió la operadora con la misma voz tranquila, sin saber que acababa de destruir mi realidad. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en la cama sintiendo que el cuarto giraba. Eso no puede ser. Yo tenía $40,000 en esa cuenta. La operadora tecleó algo más. Señora, aquí veo varios retiros grandes en los últimos 8 meses. Usted no los autorizó. No, no los había autorizado. No sabía nada de eso. ¿Puede decirme cuándo fueron esos retiros? Ella empezó a leer fechas y cantidades. $5,000 en febrero. $8,000 en marzo. $7,000 en abril. $9,000 en junio. $6,000 en agosto. $3,000 en septiembre. $38,000 sacados en pedazos durante meses. ¿Quién los hizo? Pregunté con voz rota. Fueron retiros desde la sucursal, señora. Hechos por el titular secundario de la cuenta. Un señor Samuel Herrera. Mi hijo. Mi propio hijo. ¿Y nadie me avisó?
Nadie me llamó para confirmar. La operadora se disculpó con palabras vacías. El titular secundario tiene pleno acceso a la cuenta, señora. No requerimos autorización adicional. Colgué sin despedirme. El teléfono cayó de mi mano. Me quedé sentada ahí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. $38,000. Casi todo lo que tenía. Casi toda mi vida. Desaparecidos. Robados. Por Samuel. El hijo al que le di todo. El hijo que prometió que solo usaría ese acceso en emergencias. El hijo en cuya casa yo vivía ahora como una extraña. Sentí náuseas. Me levanté y corrí al baño. Vomité todo lo poco que tenía en el estómago. Me lavé la cara con agua fría, pero no podía dejar de temblar. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer vieja, cansada, destruida. Vi a alguien que había sido estúpida, que había confiado demasiado, que había amado demasiado, y que ahora no tenía nada. Volví a mi cuarto y me senté en la cama otra vez. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Por qué? ¿Para qué necesitaba Samuel tanto dinero? Y entonces empecé a recordar. Febrero. Fue cuando remodelaron la cocina. Muebles nuevos, estufa nueva, todo cambiado de un día para otro. Yo pregunté cómo lo habían pagado y Samuel dijo que habían ahorrado. Mentira. Marzo. Compraron un auto. Un auto nuevo, reluciente, que Andrea presumía con sus amigas. Nos lo merecíamos, había dicho ella. Con mi dinero. Abril. Cambiaron todos los muebles de la sala. Sofás de piel, una mesa de centro cara, una televisión enorme. Conseguimos una oferta increíble, dijo Samuel. Mentira. Genio. Se fueron de vacaciones. Una semana entera en la playa. Dejaron a los niños conmigo y se fueron a disfrutar. Yo pensé que se lo habían ganado trabajando duro. Pero no. Lo pagaron con mi dinero. Con mi vida. Agosto. Andrea llegó con ropa nueva. Bolsas. Zapatos. Hubo rebajas, me dijo cuando notó que yo miraba todo lo que traía. Septiembre. Samuel cambió su celular. Uno de los más nuevos. Más caros. Me lo dio la empresa, mintió. Todo. Todo lo habían pagado con mi dinero. Y yo ahí, limpiando su casa, cuidando a sus hijos, cocinando sus alimentos, sin saber que me estaban robando cada día. Sin saber que cada mueble nuevo, cada compra, cada lujo, salía de mi cuenta. De mi sacrificio. De mi futuro. Me sentí tan estúpida. Tan ciega. Tan patética. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo no había sospechado? Porque confiaba. Porque amaba. Porque nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de hacerme algo así. Escuché la puerta principal abrirse. Samuel y Andrea llegaban del trabajo. Escuché sus voces, las de los niños corriendo a saludarlos. Una escena normal de familia feliz, construida sobre mi ruina. Me quedé en mi cuarto. No podía salir. No podía enfrentarlos todavía. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué hacer. Alguien tocó la puerta. Mamá, la cena. Era la voz de Samuel. Casual. Tranquila. Como si nada. No tengo hambre, respondí. ¿Estás bien? Qué pregunta tan absurda. No, no estaba bien. Nada estaba bien. Solo estoy cansada. Hubo una pausa. Bueno, si necesitas algo, avísame. Se fue. No insistió. No le importó realmente. Porque yo solo importaba cuando era útil. Cuando cocinaba, limpiaba, cuidaba. Fuera de eso, yo no existía para él. Esa noche no dormí. Me quedé despierta toda la madrugada, sentada en la cama, mirando la pared, sintiendo que algo fundamental se había roto dentro de mí. No era solo el dinero. Era la traición. Era darme cuenta de que la persona que yo más amaba en el mundo me veía solo como un recurso. Como algo de lo cual tomar sin pedir permiso. Sin sentir culpa. Sin remordimiento. Al día siguiente, esperé a que Samuel y Andrea se fueran al trabajo. Los niños estaban en la escuela. La casa estaba vacía. Silenciosa.
Empecé a buscar. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que tenía que haber algo más. Revisé la oficina de Samuel, los cajones del escritorio. Y ahí, en el último cajón, encontré una carpeta con documentos bancarios, estados de cuenta, tarjetas de crédito, facturas. Empecé a leer y todo se volvió más claro y más horrible. Tenían deudas enormes. 3 tarjetas de crédito al límite, préstamos atrasados, pagos mínimos que apenas cubrían los intereses. Estaban hundidos financieramente. Y habían usado mi dinero para tapar los huecos, para seguir aparentando que todo estaba bien, para mantener su estilo de vida mientras yo dormía en el cuarto junto a la lavandería creyendo que estaban siendo generosos al darme techo. Seguí buscando y encontré algo que me heló la sangre. Una solicitud de préstamo. Reciente. De hace 2 semanas. Un préstamo de $15,000. A mi nombre. Con mi firma. Pero yo no había firmado nada. Miré la firma de cerca. Era casi perfecta. Casi idéntica a la mía. Pero no era mía. Habían falsificado mi firma. Habían intentado sacar un préstamo a mi nombre sin que yo lo supiera. El préstamo todavía estaba en proceso de revisión. No había sido aprobado aún. Pero lo habían intentado. Iban a endeudarme. A destruir mi nombre. A dejarme sin nada y encima con deudas que yo nunca podría pagar. Sentí que la rabia empezaba a reemplazar al dolor. Una rabia fría. Calculadora. Ya no era solo tristeza. Ya no era solo decepción. Era furia. Pura y clara. Tomé fotos de todos los documentos con un celular viejo que tenía guardado. Fotos de los estados de cuenta. De las deudas. De la solicitud de préstamo con la firma falsificada. Las guardé. Las oculté. Porque ahora sabía que esto no era un error. No era un malentendido. Era un plan. Y ese plan incluía destruirme completamente. Volví a poner todo en su lugar. Cerré los cajones. Salí de la oficina. Y seguí con mi día como si nada hubiera pasado. Preparé la comida. Recogí a los niños de la escuela. Limpié la casa. Pero por dentro, todo había cambiado. Ya no era la madre ingenua que justificaba todo. Ya no era la mujer que se dejaba usar sin protestar. Algo había despertado en mí. Algo que había estado dormido por décadas. Y ese algo tenía nombre. Se llamaba dignidad. Se llamaba justicia. Se llamaba límite. Cuando Samuel llegó esa noche, me miró con normalidad. Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu día? Lo miré a los ojos. Ese hombre que yo había cargado, que yo había alimentado, que yo había amado con cada fibra de mi ser. Y vi a un extraño, a un ladrón, a alguien que no merecía mi amor. Normal, respondí. Todo normal. Pero nada era normal. Y pronto él lo sabría. Porque esta vez, yo no iba a quedarme callada. Esta vez, yo no iba a perdonar sin consecuencias. Esta vez, las cosas iban a ser diferentes. Esperé 3 días antes de hacer algo. 3 días observando, analizando, planeando. Samuel y Andrea seguían con su vida sin preocupaciones. Comprando cosas. Saliendo. Riendo. Mientras yo cocinaba y limpiaba con una sonrisa falsa. Pero cada noche, en mi cuarto, sacaba las fotos que había tomado. Las miraba. Y sentía que mi resolución se fortalecía. Finalmente, una tarde, cuando ya no pude contenerme más, tomé el teléfono y llamé a Benjamín. Él contestó al segundo timbre. Aurelia, ¿qué pasó? Tu voz suena rara. Y ahí, en ese cuarto pequeño junto a la lavandería, le conté todo. Cada detalle. Cada cifra. Cada mentira. Cada documento. Benjamín escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Luego su voz, baja y llena de rabia contenida. Prepárate. Voy para allá. Y esto no se va a quedar así. Te lo prometo. Benjamín llegó 2 días después. No avisó. No llamó antes. Simplemente apareció en la puerta un sábado por la mañana, temprano, con una expresión en el rostro que yo no le había visto en años. Era determinación pura.
Samuel abrió la puerta todavía en pijama, sorprendido. Tío, ¿qué haces aquí? Benjamín entró sin esperar invitación. Vengo a ver a mi hermana. ¿Algún problema? Samuel frunció el ceño, pero se hizo a un lado. Andrea bajó las escaleras con cara de fastidio. Siempre le había molestado que Benjamín viniera. Decía que él me llenaba la cabeza de ideas negativas, que me ponía en mi contra. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno. Cuando vi a mi hermano, algo dentro de mí se aflojó, como si su presencia me diera permiso para dejar de fingir, aunque fuera un momento. Buenos días, Aurelia. Me abrazó fuerte y sentí que las lágrimas querían salir, pero las contuve. No todavía. No delante de ellos. Buenos días, Benjamín. Samuel se acercó con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería aparentar normalidad. ¿Te quedas a desayunar, tío? Benjamín lo miró con frialdad. Sí, me quedo. Y después tú y yo vamos a tener una conversación. El tono hizo que Samuel se pusiera tenso. ¿Una conversación sobre qué? Benjamín no respondió. Solo se sentó a la mesa y esperó. El desayuno fue incómodo. Silencioso. Los niños comían sin entender la tensión. Andrea miraba su celular constantemente. Samuel intentaba actuar casual, pero yo veía como sus manos temblaban un poco al tomar el café. Él sabía que algo no estaba bien. Él sabía que esto no era una visita normal. Cuando terminamos, Benjamín se levantó. Samuel, necesito hablar contigo. A solas. Samuel vaciló. ¿No puede ser después? Tengo cosas que hacer hoy. Benjamín no se movió. No. Es ahora. Hubo un momento de tensión donde parecía que Samuel iba a negarse. Pero finalmente asintió. Está bien. Vamos a la oficina. Benjamín negó. No. Aquí. En la sala. Con Aurelia presente. Andrea se puso de pie inmediatamente. ¿Y yo qué? También tengo que estar. Benjamín la miró. Tú también. Esto te incluye. Nos sentamos todos en la sala. Yo en el sillón individual. Samuel y Andrea juntos en el sofá grande. Benjamín de pie, frente a ellos, como un juez frente a los acusados. El silencio era denso. Pesado. Samuel rompió primero. ¿De qué se trata todo esto, tío? Benjamín sacó un papel de su bolsillo. Lo desdobló con calma. Aurelia me contó algo interesante hace unos días. Me dijo que revisó su cuenta bancaria y descubrió que faltaban $38,000. Vi cómo la cara de Samuel palidecía. Andrea tragó saliva. Así que vine a preguntarte directamente, continuó Benjamín. ¿Dónde está el dinero de mi hermana? Samuel intentó mantener la compostura. No sé de qué hablas. Benjamín sonrió sin humor. No me mientas. Tú tienes acceso a esa cuenta. Los retiros los hiciste tú. Así que te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Dónde está el dinero? Samuel miró a Andrea buscando apoyo. Ella se encogió de hombros, dejándolo solo. Yo usé ese dinero para cosas de la casa, para cosas necesarias. Benjamín dio un paso hacia adelante. ¿Le pediste permiso a tu madre? Silencio. ¿Le avisaste siquiera que ibas a tomar su dinero? Más silencio. Responde, Samuel. La voz de Benjamín era como acero. Samuel se puso de pie, defensivo ahora. Ella vive aquí. No paga renta. No paga comida. No paga nada. Ese dinero estaba ahí sin usarse. Nosotros teníamos necesidades reales. Benjamín se rió con amargura. ¿Necesidades reales? ¿Cómo qué? ¿Muebles nuevos? ¿Un auto nuevo? ¿Vacaciones en la playa? Samuel apretó la mandíbula. Teníamos deudas. Teníamos que pagarlas. Benjamín asintió. Ah, entonces usaste el dinero de tu madre para pagar tus deudas. Deudas que hiciste tú. Por tu mal manejo. Por vivir por encima de tus posibilidades. Y decidiste que ella debía pagar por tus errores. Andrea intervino con voz aguda. Ella vive aquí gratis. Le damos todo.
Tiene techo. Tiene comida. Tiene familia. ¿Qué más quiere? Yo sentí que algo explotaba dentro de mí. Me levanté del sillón con las piernas temblando, pero la voz firme. ¿Gratis? Vivo aquí gratis. Andrea me miró sorprendida de que yo estuviera hablando. Yo limpio esta casa todos los días. Lavo su ropa. Plancho. Cocino 3 comidas diarias. Cuido a sus hijos. Hago las compras. Y además di $30,000 para el enganche de esta casa. Y dices que vivo gratis. Mi voz subía con cada palabra. Años de rabia contenida saliendo finalmente. No me pagan un solo peso. No me dan ni las gracias. Me tienen viviendo en el cuarto más pequeño junto a las lavadoras. Y encima se robaron mi dinero. Samuel intentó interrumpir. Mamá, no seas dramática. Nadie te robó nada. Benjamín lo cortó. Sí lo hicieron. Eso es exactamente lo que hicieron. Tomaron $38,000 sin permiso. Sin avisar. Sin remordimiento. Eso se llama robo. Andrea se puso de pie también, furiosa. No somos ladrones. Usamos ese dinero para sobrevivir. Para mantener esta familia. Ella es parte de esta familia. Su dinero es de todos. Benjamín negó con la cabeza, incrédulo. No. Su dinero es de ella. Ella lo ganó. Ella lo ahorró. Trabajando el doble que ustedes. Sacrificándose toda su vida. Y ustedes no tenían ningún derecho a tocarlo. Samuel cambió de táctica. Se acercó a mí con expresión suplicante. Mamá, yo iba a decirte. Iba a explicártelo. Pero no quería preocuparte. Estabas tan tranquila. No quería que te estresaras. Lo miré a los ojos. Esos ojos que yo había visto crecer. Que había visto reír, llorar, soñar. Y no reconocí nada en ellos. ¿No querías que me preocupara? ¿O no querías que te detuviera? Él bajó la mirada. Es lo mismo. Benjamín sacó más papeles. Los había impreso esa mañana antes de venir. Aurelia me dio acceso a sus documentos. Y encontró algo muy interesante en tu oficina, Samuel. El rostro de Samuel cambió. Pánico. Esto, continuó Benjamín mostrando los papeles, es una solicitud de préstamo. De $15,000. A nombre de Aurelia Herrera. Firmada por Aurelia Herrera. Excepto que Aurelia nunca firmó esto. Nunca lo solicitó. Ni siquiera sabía que existía. Andrea se quedó helada. Samuel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Falsificaron su firma, dijo Benjamín dejando que las palabras flotaran en el aire. Intentaron endeudarla sin su conocimiento. Eso no es solo robo. Eso es fraude. Eso es un delito penal. Samuel finalmente encontró su voz. Necesitábamos ese dinero. Las deudas nos estaban ahogando. No sabía qué más hacer. Benjamín explotó. Pues trabajar más. Gastar menos. Vender el maldito auto. Cualquier cosa excepto robarle a tu madre. Samuel se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Andrea lloraba ahora, pero yo no sentí ninguna compasión. Solo sentí vacío. ¿Y sabes qué es lo peor? Dije con voz calmada, demasiado calmada. Que yo te hubiera ayudado si me lo hubieras pedido. Si hubieras venido a mí con honestidad. Si me hubieras dicho, mamá, estoy en problemas, necesito ayuda. Yo te hubiera dado ese dinero. Tal vez no todo, pero algo. Porque así soy yo. Siempre he estado ahí para ti. Samuel levantó la cabeza, con los ojos rojos. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Pero sus disculpas sonaban huecas. Vacías. Como algo que decía porque tenía que decirlo, no porque lo sintiera. ¿Qué es lo que sientes?, pregunté. ¿Sientes haberlo hecho? ¿O sientes que te descubrieron? Él no respondió. Y esa falta de respuesta fue toda la respuesta que necesitaba. Benjamín volvió a tomar el control. Esto es lo que va a pasar ahora. Vas a devolverle cada centavo a tu madre. Los $38,000 completos. No me importa cómo lo consigas.
Vende cosas. Pide préstamos. Trabaja 3 empleos. Pero lo vas a devolver. Samuel negó desesperado. No tengo ese dinero. Ya lo gasté. Ya lo usé para pagar deudas. No puedo devolverlo todo de golpe. Benjamín esperaba esa respuesta. Entonces lo harás en pagos. $2,000 mensuales. Sin falta. Cada mes. Hasta completar la cantidad total. Y me vas a dar documentos firmados donde te comprometes a hacerlo. Si fallas un solo pago, Aurelia irá a las autoridades con la solicitud de préstamo falsificada. Y entonces no solo perderás dinero, perderás tu libertad. Andrea gritó. Eso es chantaje. Benjamín la miró fríamente. No, eso es justicia. Chantaje sería pedirles más de lo que tomaron. Yo solo estoy exigiendo que devuelvan lo que robaron. Samuel estaba llorando ahora. Lágrimas reales deslizándose por su rostro. Tío, no podemos pagar $2,000 al mes. Apenas nos alcanza para vivir. Benjamín no se inmutó. Entonces ajusten su estilo de vida. Dejen de comprar cosas que no necesitan. Dejen de aparentar lo que no son. Aprendan a vivir con lo que tienen. Me acerqué a Samuel. Lo miré desde arriba. Esa posición era nueva para mí. Siempre había sido yo quien miraba hacia arriba a él. Pero ahora, con él sentado, derrotado, destruido, yo era quien tenía el poder. Tienes una semana para darme los primeros $2,000. Y cada mes, el mismo día, me darás los siguientes 2,000. No quiero excusas. No quiero justificaciones. Solo quiero mi dinero de vuelta. Samuel asintió sin mirarme. Sí, mamá. Benjamín añadió un detalle más. Y otra cosa. Aurelia va a buscar otro lugar donde vivir. Ya no se queda aquí. Samuel levantó la cabeza bruscamente. ¿A dónde va a ir? Benjamín sonrió. Conmigo. Mientras encuentra algo propio. Algo que sea suyo. Algo donde no tenga que pagar con su dignidad por un techo sobre su cabeza. Andrea me miró con odio. ¿Y quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a cocinar? La miré directamente. Tú. Como debiste hacerlo desde el principio. Y ahí, en ese momento, sentí algo que no había sentido en décadas. Sentí poder. Sentí control. Sentí que finalmente, después de una vida entera de darme a otros, yo importaba. Yo tenía voz. Yo tenía derechos. Y nadie, ni siquiera mi hijo, me los iba a quitar otra vez. Los días siguientes fueron extraños. Tensos. Yo seguía viviendo en esa casa, durmiendo en ese cuarto junto a la lavandería, pero todo había cambiado. El aire mismo se sentía diferente. Más pesado. Más frío. Samuel me evitaba. Cuando nos cruzábamos en los pasillos, él bajaba la mirada y seguía caminando. Andrea me miraba con resentimiento apenas disimulado, como si yo fuera la villana de esta historia. Como si yo fuera quien había hecho algo malo. Los niños sentían la tensión, pero no entendían qué pasaba. Me preguntaban, ¿por qué ya no juegas con nosotros, abuela? Y yo no sabía qué responder. No era su culpa. Ellos eran inocentes en todo esto. Pero cada vez que los veía, pensaba en cómo sus padres habían usado mi dinero para darles cosas. Juguetes. Ropa. Actividades. Todo pagado con mi sacrificio mientras yo dormía en un cuarto sin ventanas decentes. Benjamín venía todos los días. A veces se quedaba horas. Otras veces solo pasaba para asegurarse de que yo estuviera bien. Me ayudó a buscar departamentos en renta. Lugares pequeños pero dignos donde yo pudiera vivir sola otra vez. Donde pudiera tener mi propio espacio. Mi propia vida. Encontramos algunas opciones, pero ninguna me convencía del todo. No porque fueran malas, sino porque después de todo lo que había pasado, yo tenía miedo. Miedo de volver a estar sola. Miedo de que mi dinero no alcanzara. Miedo de que algo malo pasara y yo no tuviera a nadie. Benjamín lo notaba. Aurelia, no tienes que apresurarte. Puedes quedarte en mi casa el tiempo que necesites. No estás sola en esto. Sus palabras me daban fuerzas.
pero también me hacían sentir culpable. Él tenía su propia vida, su propia rutina, y yo no quería ser una carga para nadie más. Una tarde, mientras yo guardaba algunas de mis cosas en cajas, escuché voces en la cocina. Samuel y Andrea discutían. Hablaban en voz baja, pero el enojo era evidente. Me acerqué sin hacer ruido y escuché desde el pasillo. No podemos pagarle $2,000 este mes, decía Andrea con desesperación. Apenas nos alcanza para las deudas que ya tenemos. Samuel respondió con voz cansada. No tenemos opción. Mi tío no está jugando. Si no pagamos, van a denunciarme. ¿Entiendes lo que eso significa? Puedo ir a la cárcel por falsificar esa firma. Andrea soltó una risa amarga. Todo esto es culpa de tu madre. Si ella no hubiera hablado con tu tío, nada de esto estaría pasando. Sentí que la rabia me subía por la garganta. ¿Culpa mía? ¿Yo era la culpable por denunciar que me robaron? No es culpa de ella, dijo Samuel, y por un momento sentí alivio de que al menos él reconociera eso. Nosotros nos metimos en este problema. Yo tomé el dinero sin preguntar. Yo falsifiqué esa firma. Esto es mi responsabilidad. Hubo un silencio. Luego Andrea otra vez, más fría. Entonces consigue el dinero. Vende algo. Pide prestado. No sé. Pero no podemos perder esta casa. Me alejé de ahí antes de que me descubrieran. No quería escuchar más. No quería sentir nada por ellos. Pero una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, se sintió mal. Se preguntó si estaba siendo demasiado dura. Si debía perdonar. Si debía olvidar todo y seguir adelante como si nada. Pero otra parte, la parte que había despertado después de décadas dormida, gritaba que no. Que ellos merecían enfrentar las consecuencias. Que yo merecía justicia. Esa noche, Samuel tocó la puerta de mi cuarto. Era tarde. Pasaban de las 11. Yo estaba acostada pero despierta, mirando el techo como hacía todas las noches desde que descubrí la verdad. Mamá, ¿puedo pasar? Su voz sonaba pequeña, vulnerable, como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. Parte de mí quería decir que no, que me dejara en paz. Pero no pude. Pasa. Entró despacio, cerrando la puerta detrás de él. Se quedó de pie junto a la cama, sin saber dónde poner las manos. No puedo dormir, dijo. Sigo pensando en todo esto. En lo que hice. En cómo te lastimé. Lo miré sin expresión. Esperando. Sé que lo que hice estuvo mal, continuó. Sé que no tengo excusa. Pero quiero que entiendas que no lo hice con maldad. No lo hice para lastimarte. Entonces, ¿para qué lo hiciste? Pregunté con voz neutral. Él se sentó en la orilla de la cama, con los hombros caídos. Porque estaba desesperado. Porque las deudas nos estaban ahogando. Porque veía ese dinero ahí y pensaba que tú no lo necesitabas. Que estabas viviendo aquí. Que estabas bien. Que podíamos usarlo para arreglar nuestros problemas y después, cuando estuviéramos mejor, te lo devolveríamos. Me incorporé, apoyándome en la cabecera. ¿Y me ibas a decir? ¿O solo ibas a esperar que yo nunca revisara mi cuenta? Él bajó la mirada. No lo sé. Supongo que esperaba que no te enteraras. Al menos no hasta que pudiéramos devolverlo. La honestidad de su respuesta me dolió más que cualquier mentira. Porque confirmaba lo que yo ya sabía. Que él había planeado engañarme. Que nunca tuvo intención de confesarme la verdad. ¿Y el préstamo? Pregunté. El que intentaste sacar a mi nombre. También lo ibas a devolver sin que me enterara. Él se cubrió la cara con las manos. Eso fue un error. Un error enorme. Yo no sabía qué más hacer. Andrea me presionaba. Decía que necesitábamos más dinero. Que si no pagábamos las tarjetas nos iban a demandar. Y yo pensé que si conseguíamos ese préstamo, podríamos respirar un poco. Podríamos organizarnos. Me reí sin humor. ¿A mi nombre? ¿Con mi firma falsificada? Dejándome a mí con la deuda. Él asintió miserablemente. Lo sé. Fue horrible. Fue imperdonable. No sé en qué estaba pensando. Lo miré largo rato.
Ese hombre de 40 y tantos años llorando en mi cuarto. Ese hombre que alguna vez fue mi bebé, mi niño pequeño, mi razón de vivir. Y no sentí lo que esperaba sentir. No sentí el impulso de consolarlo, de abrazarlo, de decirle que todo iba a estar bien. Samuel, dije finalmente, toda mi vida me sacrifiqué por ti. Desde que naciste, tú fuiste mi prioridad. Trabajé hasta quebrarme para que tú tuvieras lo que necesitabas. Te di todo. Mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi vida entera giró alrededor de ti. Él seguía con la cabeza agachada. Y nunca te pedí nada a cambio. Nunca esperé que me pagaras. Nunca esperé gratitud. Solo esperaba respeto. Esperaba que cuando yo fuera vieja y ya no pudiera trabajar, tú cuidarías de mí. No con lujos. Solo con dignidad. Con cariño. Con consideración. Mi voz empezó a quebrarse. Pero en lugar de eso, me trajiste a vivir a tu casa y me pusiste en el cuarto más pequeño. Me trataste como empleada doméstica. Me robaste mis ahorros. Intentaste endeudarme. Y cuando te descubrí, ni siquiera tuviste la decencia de disculparte sin que te obligaran. Me disculpo ahora, dijo con voz ahogada. De verdad lo siento, mamá. Siento todo. Lo miré fijamente. ¿Lo sientes? ¿O sientes que te descubrieron? Él levantó la cabeza, con lágrimas corriendo por las mejillas. Siento todo. Siento haberte lastimado. Siento haberte usado. Siento no haberte valorado cuando debía hacerlo. Quise creerle. Quise sentir que sus palabras eran sinceras. Pero no podía. Porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y sus acciones durante años me habían dicho exactamente lo que él pensaba de mí. El problema, Samuel, es que tus disculpas no devuelven el tiempo. No devuelven mi confianza. No arreglan el daño que hiciste. Él asintió, limpiándose las lágrimas. Lo sé, pero voy a devolverte el dinero. Todo. Lo prometo. No es solo el dinero, dije con cansancio. Es lo que representa. Es darme cuenta de que para ti yo solo era un recurso. Algo de lo cual tomar cuando lo necesitabas. Alguien a quien usar y descartar. Samuel negó con la cabeza desesperado. No, mamá. No es así. Yo te quiero. Eres mi madre. Sus palabras sonaban sinceras. Pero las acciones de los últimos años las contradecían completamente. Si me quieres, Samuel, es un amor que me lastima. Es un amor que me hace daño. Es un amor que yo ya no puedo permitirme recibir. Él se quedó callado, procesando mis palabras. Luego habló con voz temblorosa. ¿Me estás diciendo que ya no quieres ser mi madre? La pregunta me atravesó el corazón. Siempre voy a ser tu madre. Eso no se puede cambiar. Pero ya no voy a ser tu víctima. Ya no voy a permitir que me trates como algo menos que humano. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana pequeña. Afuera todo estaba oscuro. Vas a devolverme el dinero como acordamos. Y yo voy a irme de esta casa. Vamos a tener distancia. Mucha distancia. Y tal vez, con el tiempo, si tú demuestras con acciones que realmente cambiaste, podremos reconstruir algo. Pero nunca volverá a ser como antes. Samuel se puso de pie también. ¿Y los niños? No vas a ver a tus nietos. Ahí sí sentí una punzada de dolor. Los niños. Mis nietos. Inocentes de todo esto. Los voy a ver cuando ustedes me lo permitan. Pero no voy a volver a cuidarlos gratis mientras ustedes salen. No voy a volver a ser la empleada doméstica sin sueldo. Si quieren que los cuide, me van a pagar como pagarían a cualquier niñera. Su expresión mostró sorpresa. Como si nunca hubiera considerado que yo mereciera ser pagada por mi trabajo. Está bien, dijo finalmente. Entiendo. No estaba segura de que realmente entendiera. Pero al menos estaba diciendo las palabras correctas. Él caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto. Pero dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Que puedo ser el hijo que mereces. Lo miré con cansancio. Samuel, yo ya te di todas las oportunidades del mundo.
Durante 40 años. Ahora es tu turno de ganártelas de nuevo. Él asintió y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé sola en ese cuarto pequeño, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Lloré. No por tristeza, sino por liberación. Porque por primera vez en mi vida, yo había puesto límites. Había dicho que no. Había exigido respeto. Y aunque dolía, aunque me desgarraba por dentro, sabía que era lo correcto. Al día siguiente, Benjamín llegó temprano con noticias. Había hablado con un abogado. Había preparado documentos legales donde Samuel se comprometía por escrito a devolver el dinero en pagos mensuales. Si fallaba, yo tenía derecho legal a demandar. Tiene que firmarlo hoy, dijo Benjamín. Sin más demoras. Samuel firmó. Lo hizo con mano temblorosa, pero lo hizo. Y esa firma en ese papel me dio algo que no había tenido en mucho tiempo. Seguridad. La certeza de que mi dinero iba a regresar. Poco a poco. Pero iba a regresar. Y con cada pago, con cada mes que pasara, yo iba a reconstruir no solo mi cuenta bancaria, sino mi vida, mi dignidad, mi sentido de quién era yo más allá de ser la madre que daba todo sin recibir nada. Iba a aprender a vivir para mí. Y eso, aunque aterraba, también liberaba. Una semana después de que Samuel firmara los documentos, llegó el primer pago. $2,000 en efectivo que él me entregó en un sobre blanco, sin mirarme a los ojos. Lo tomé sin decir nada, sin darle las gracias, porque no había nada que agradecer. Era mi dinero, dinero que él me había robado. Devolverlo no era un favor, era una obligación. Conté los billetes frente a él, todos ahí. Luego lo guardé en mi bolsa y me fui a mi cuarto sin decir una palabra. Sentí su mirada siguiéndome por el pasillo, pero no me volteé. Esa noche, sola en ese cuarto pequeño, sostuve el sobre entre mis manos y lloré. No de alegría, no de alivio. Lloré por todo lo que había perdido en el camino. La confianza, la inocencia, la creencia de que el amor familiar era incondicional. Lloré por la mujer ingenua que había sido. Y lloré también por la mujer en la que me había convertido. Más dura, más desconfiada, más sola. Benjamín me llamó esa noche para confirmar que el pago había llegado. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. No supe qué responder. No lo sé, dije finalmente. Es extraño. Recuperar mi dinero debería hacerme feliz. Pero solo me siento vacía. Él suspiró del otro lado de la línea. Es normal, Aurelia. Has perdido algo más grande que el dinero. Has perdido la imagen que tenías de tu hijo. Y eso duele más que cualquier pérdida material. Tenía razón. Durante 40 años yo había construido en mi mente la figura de Samuel como mi mayor logro. Mi hijo educado. Mi hijo exitoso. Mi hijo que justificaba cada sacrificio que yo había hecho. Pero esa imagen se había hecho pedazos. Y ahora tenía que aceptar la realidad. Que mi hijo no era quien yo creía. Que tal vez nunca lo había sido. ¿Cuándo te vienes a mi casa?, preguntó Benjamín. Pronto, respondí. Solo necesito terminar de empacar mis cosas. Y mentalmente prepararme para irme. Aunque la verdad era que no había mucho que empacar. 2 maletas de ropa. Una caja de fotografías. Algunos libros. Eso era todo lo que tenía después de 69 años de vida. Todo lo demás lo había dado. Lo había gastado en otros. Lo había sacrificado en nombre del amor. Los siguientes días transcurrieron en un silencio tenso. Yo seguía haciendo las tareas de la casa por inercia. Cocinaba. Limpiaba. Pero ya no con la misma dedicación. Ya no me importaba si la comida estaba perfecta o si los pisos brillaban. Hacía lo mínimo necesario. Andrea lo notó. Doña Aurelia, la casa está descuidada. ¿Pasa algo? La miré con frialdad. Estoy cansada. Si quiere que esté más limpia, puede limpiarla usted misma. Su cara mostró indignación, pero no dijo nada más. Sabía que ya no tenía poder sobre mí. Samuel intentó acercarse varias veces. Me preguntaba cómo estaba. Si necesitaba algo. Si podíamos hablar. Pero yo mantenía distancia.
Respondía con monosílabos, con cortesía fría, sin darle oportunidad de que me ablandara con palabras que no iban acompañadas de acciones reales. Una tarde, mientras yo doblaba ropa en mi cuarto, entró sin tocar. «Mamá, necesito hablar contigo». Lo miré con fastidio. «Estoy ocupada». Él cerró la puerta detrás de él. «Es importante». Dejé la ropa sobre la cama y lo enfrenté. «¿Qué pasa?» Él se veía nervioso, inquieto. «Andrea y yo hemos estado pensando sobre todo esto, sobre cómo nos hemos comportado contigo, y queremos compensarte». Levanté una ceja, escéptica. «¿Compensarme cómo?» Él tragó saliva. «Queremos darte el cuarto principal, el nuestro. Nosotros nos mudaremos al cuarto pequeño. Tú mereces estar cómoda». La oferta me tomó por sorpresa, pero no de la forma que él esperaba. No sentí gratitud. Sentí insulto. ¿Eso crees que va a arreglar las cosas? ¿Darme un cuarto más grande? Él parpadeó confundido. «Pensé que te gustaría. Siempre has querido más espacio». Me reí sin humor. «Samuel, el problema nunca fue el tamaño del cuarto. El problema fue que ustedes me trajeron aquí prometiéndome que sería parte de la familia y me trataron como sirvienta. Me robaron mi dinero. Intentaron endeudarme. Me faltaron al respeto de todas las formas posibles. Y ahora creen que con darme un cuarto más grande todo va a estar bien». Su expresión cambió, de esperanzada a derrotada. «No sé qué más hacer, mamá. Estoy intentando arreglar esto». Me acerqué a él y lo miré fijamente. «Lo que tienes que hacer es cumplir con devolver mi dinero, cada mes, sin falta, y empezar a tratarme con el respeto que merezco. No como una empleada, no como alguien de quien aprovecharse, sino como tu madre». Él asintió lentamente. «Está bien. Lo haré». Se fue del cuarto y yo volví a mi ropa. Pero sus palabras me habían dejado pensando. ¿Era posible que Samuel realmente estuviera intentando cambiar? ¿O solo estaba actuando para quedar bien? El tiempo lo diría. Benjamín vino esa tarde con su camioneta. «Es hora, Aurelia. Vamos a sacar tus cosas de aquí». Asentí. Había llegado el momento. Comenzamos a bajar mis maletas, mis cajas. Los niños me vieron y corrieron hacia mí. «¿A dónde vas, abuela?» La pregunta me partió el corazón. Me arrodillé frente a ellos, tomando sus manitas. «Voy a vivir con el tío abuelo por un tiempo. Pero los voy a seguir viendo. Lo prometo». Sus caritas se entristecieron. «¿Ya no vas a vivir aquí?» Negué con la cabeza. «No, mi amor. Pero pueden visitarme cuando quieran». Andrea apareció en la puerta, con los brazos cruzados. «Niños, dejen a su abuela. Ella ya decidió irse». El tono hizo que Benjamín se tensara, pero yo lo detuve con la mirada. No valía la pena. Abracé a los niños fuerte. Los besé en la frente. Les prometí que los llamaría. Luego me levanté y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Samuel estaba en la sala. Se puso de pie cuando me vio salir. «Mamá, espera». Me detuve pero no me volteé. «¿Qué?» Su voz sonaba rota. «¿De verdad te vas?» Me volteé lentamente. «Sí, Samuel. Me voy». Él dio un paso hacia mí. «¿Y vas a volver?» Lo miré con tristeza. «No lo sé. Tal vez. Cuando las cosas cambien de verdad. Cuando tú cambies de verdad». Él asintió, con lágrimas en los ojos. «Te voy a extrañar». Sentí un nudo en la garganta. Yo también. Y era verdad. A pesar de todo. A pesar del dolor. A pesar de la traición. Parte de mí lo iba a extrañar. Porque era mi hijo. Y ese vínculo, por más dañado que estuviera, no desaparecía completamente. Salí de esa casa con Benjamín a mi lado. Subí a la camioneta. Y mientras nos alejábamos, miré por el espejo lateral. Samuel estaba en la puerta. Solo. Viendo cómo yo me iba. Y sentí algo extraño.
No era satisfacción. No era venganza. Era liberación. Como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Benjamín manejó en silencio durante un rato. Luego habló. ¿Estás bien? Asentí. Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que estoy bien. Él sonrió. Me alegra escucharlo. Su casa era pequeña pero acogedora. Me mostró el cuarto de huéspedes que había preparado para mí. Tenía una cama doble, un closet espacioso, una ventana grande que daba a un jardín, luz natural, espacio, privacidad. Es perfecto, dije con voz emocionada. Gracias, Benjamín. Él me abrazó. No tienes que agradecer. Eres mi hermana. Siempre vas a tener un lugar conmigo. Esa noche, dormí en una cama cómoda por primera vez en 3 años. Sin ruido de lavadoras. Sin paredes húmedas. Sin sentirme como una intrusa. Y aunque mi corazón todavía dolía. Aunque todavía extrañaba a mis nietos. Aunque todavía me preguntaba si había hecho lo correcto. Sentí paz. Una paz que no había sentido en décadas. Los días siguieron. Benjamín y yo establecimos una rutina. Él trabajaba durante el día. Yo cocinaba, pero ahora lo hacía porque quería, no porque tenía que hacerlo. Limpiaba solo lo necesario. Y por las tardes, salíamos a caminar, a tomar café, a hablar de todo y de nada. Él me presentó a sus amigos, a su círculo social. Gente mayor como nosotros. Gente con historias similares. Gente que había pasado por traiciones familiares, por decepciones, por pérdidas. Y yo empecé a entender que no estaba sola en esto, que mi historia no era única, que muchas personas habían tenido que tomar decisiones difíciles para proteger su dignidad. Una tarde, 2 semanas después de haberme mudado, recibí una llamada. Era Samuel. Mamá, ¿cómo estás? Su voz sonaba diferente, más humilde. Más pequeña. Estoy bien, hijo. ¿Y tú? Hubo una pausa. Te extraño. Los niños te extrañan. La casa no es lo mismo sin ti. Sentí que el corazón se me apretaba. Yo también los extraño. Otra pausa. ¿Podemos vernos? ¿Podemos hablar? Sin presiones. Sin reclamos. Solo hablar. Miré a Benjamín, que estaba sentado en la sala leyendo el periódico. Él me miró y asintió, dejándome saber que la decisión era mía. Está bien, dije finalmente. Podemos vernos. Pero en territorio neutral. En un café. No en tu casa. No todavía. Samuel aceptó inmediatamente. Donde tú quieras, mamá. Cuando tú quieras. Acordamos vernos el sábado siguiente. 3 días después. Y cuando colgué, me quedé mirando el teléfono en mi mano, preguntándome si estaba cometiendo un error. O si estaba dando el primer paso hacia una sanación real. Benjamín cerró el periódico. Vas a verlo. Asentí. Creo que es necesario. Para ambos. Él se levantó y se acercó. Solo ten cuidado, Aurelia. No dejes que te manipule otra vez. No dejes que te haga sentir culpable por haber puesto límites. Lo miré agradecida. No lo haré. Ya aprendí esa lección. Él sonrió. Bien. Porque eres fuerte. Mucho más fuerte de lo que crees. Sus palabras me llenaron de calma. Porque por primera vez en mi vida, tenía a alguien que me apoyaba sin condiciones. Alguien que me valoraba. Alguien que me recordaba que yo importaba. Y eso, después de años de sentirme invisible, era un regalo invaluable. El sábado llegó. Me arreglé con cuidado. No demasiado, pero lo suficiente para sentirme presentable. Benjamín me llevó al café. ¿Quieres que me quede?, preguntó. Negué. No. Necesito hacer esto sola. Él asintió. Voy a estar en la librería de al lado. Si me necesitas, solo llama. Entré al café con el corazón latiendo fuerte. Y ahí estaba Samuel, sentado en una mesa del fondo, esperándome. Samuel se puso de pie cuando me vio entrar. Se veía más delgado,
más cansado. Tenía ojeras profundas y la ropa le colgaba de una forma que no había notado antes. «Hola, mamá». Su voz era suave, casi temerosa. Me senté frente a él sin responder al saludo. El mesero se acercó y pedí un café. Samuel ya tenía uno frente a él, intacto, frío probablemente. El silencio entre nosotros era denso, incómodo. Ninguno sabía cómo empezar. Finalmente, él habló. «Gracias por venir. No estaba seguro de que lo hicieras». Lo miré directamente. «Vine porque soy tu madre. Pero eso no significa que todo esté perdonado». Él asintió rápidamente. «Lo sé. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy cambiando. De verdad». Levanté una ceja, escéptica. «¿Cómo?». Él tomó aire profundo. «Andrea y yo estamos yendo a terapia. Terapia de pareja. Y yo también voy solo. Para entender por qué hice lo que hice. Por qué te traté como te traté». Me sorprendió escuchar eso. «Terapia». Él asintió. «El terapeuta me está ayudando a ver cosas que nunca había visto. Me está haciendo enfrentar que yo crecí esperando que tú siempre estuvieras ahí. Que siempre dieras. Que siempre resolvieras. Y nunca aprendí a valorarte como persona. Solo como madre». Sus palabras eran correctas. Pero yo necesitaba más que palabras. «¿Y qué vas a hacer diferente?», pregunté. Él sacó un papel doblado de su bolsillo. Lo abrió con manos temblorosas. «Hice esto. Es un plan. Un plan de pagos detallado. Mes por mes. Hasta devolverte cada centavo. Y también anoté otras cosas. Cosas que quiero cambiar en cómo te trato. En cómo nos relacionamos». Me pasó el papel. Lo leí en silencio. Ahí estaba todo. Fechas específicas de pago. Cantidades exactas. Y una lista de compromisos. Llamarte una vez por semana sin pedir nada. Invitarte a comer una vez al mes. Preguntarte cómo estás de verdad. Escuchar sin interrumpir. No minimizar tus sentimientos. Respetar tus decisiones. Pedirte perdón con acciones, no solo con palabras. Sentí algo moverse en mi pecho. No era perdón completo, pero era algo. Era esperanza. «Esto está bien», dije devolviéndole el papel. «Pero necesito que entiendas algo, Samuel. Ya no soy la madre que fui. Ya no voy a sacrificarme hasta desaparecer. Ya no voy a poner tus necesidades antes que las mías siempre. Si vamos a reconstruir esta relación, va a ser diferente. Más equilibrada. Más sana». Él asintió con los ojos brillantes. «Lo entiendo. Y lo acepto. Solo quiero otra oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor». El mesero trajo mi café. Lo tomé lentamente, sintiendo el calor entre mis manos. «Andrea me dijo algo la semana pasada», continuó Samuel. «Dijo que tú eras lo mejor que me había pasado en la vida y que yo lo había arruinado. Y tiene razón». Me sorprendió que Andrea hubiera dicho eso. «¿Ella también está cambiando?», pregunté. Él se encogió de hombros. «Está intentando. Es difícil para ella. Pero está intentando. Quiere que vengas a cenar un día. Para disculparse». No estaba lista para eso todavía. Tal vez más adelante. Él no insistió. Seguimos conversando. Esta vez fue diferente. Él preguntó por mí. Por cómo estaba viviendo con Benjamín. Por mis planes. Por mis sentimientos. Y escuchó. Realmente escuchó. Sin interrumpir. Sin minimizar. Sin cambiar el tema a él. Fue extraño. Nuevo. Y un poco sanador. Cuando terminamos, él pagó la cuenta. Caminamos juntos hacia la salida. «¿Puedo abrazarte?», preguntó con voz tímida. Lo miré. Ese hombre adulto pidiendo permiso para abrazar a su madre. Y algo dentro de mí se ablandó. Sí. Nos abrazamos. No fue como antes. No fue ese abrazo automático sin sentimiento. Fue genuino. Sentí que él temblaba un poco. Y yo también. Cuando nos separamos, tenía lágrimas en los ojos. «Te amo, mamá».
Y voy a demostrártelo. Con el tiempo. Con paciencia. Con acciones. Asentí. Eso espero, Samuel. Eso espero. Benjamín me estaba esperando en su auto. Subí y él me miró con curiosidad. ¿Cómo te fue? Respiré profundo. Bien. Creo. Hay un largo camino por delante. Pero por primera vez siento que él realmente entiende lo que hizo. Benjamín arrancó el auto. Me alegra. Pero no bajes la guardia. Las personas pueden decir muchas cosas bonitas. Lo que importa es lo que hacen. Tenía razón. Y yo no iba a olvidarlo. Los siguientes meses fueron de reconstrucción lenta. Samuel cumplió con sus pagos. Cada mes. Sin falta. Me llamaba cada semana. A veces solo para preguntar cómo estaba. Otras veces para contarme de los niños. Empecé a visitarlos una vez al mes. No me quedaba a dormir. Solo iba por la tarde. Pasaba tiempo con los niños. Conversaba con Samuel. Andrea se mantenía distante pero educada. Yo no esperaba más que eso. Y estaba bien. La relación entre Samuel y yo seguía siendo frágil. Como vidrio recién pegado. Pero estaba ahí. Y eso era más de lo que pensé que tendría después de todo lo que pasó. Pasaron 19 meses desde aquel día en que descubrí la traición. 19 meses de pagos mensuales. 19 meses de reconstrucción lenta. Y finalmente llegó el día en que Samuel me entregó el último sobre. $2,000. Los últimos. $38,000 completos devueltos. Estábamos en el mismo café donde nos habíamos reunido aquella primera vez. Él puso el sobre la mesa y lo empujó hacia mí. Es el último. Su voz tenía alivio, pero también algo más. Orgullo. Orgullo de haber cumplido. Lo tomé y lo guardé en mi bolsa sin contar el dinero. Ya no necesitaba hacerlo. Él había cumplido cada mes sin falta. Gracias, dije simplemente. Él negó con la cabeza. No me agradezcas. Era lo mínimo que podía hacer. Era mi obligación. Nos quedamos en silencio un momento. Luego él habló. Sé que el dinero no arregla todo. Sé que todavía hay mucho daño que sanar. Pero quiero que sepas que estos meses han sido los más difíciles y los más importantes de mi vida. Lo miré con curiosidad. ¿Por qué? Él juntó las manos sobre la mesa. Porque tuve que enfrentarme con quien realmente era. Con el hijo egoísta que había sido. Con el hombre que usaba a su propia madre sin remordimiento. Y fue horrible verme así. Pero necesario. Asentí lentamente. ¿Y quién eres ahora? Él pensó antes de responder. Alguien mejor. No perfecto. Todavía cometo errores. Todavía tengo que trabajar en mí mismo todos los días. Pero alguien que al menos intenta. Que al menos se da cuenta cuando está fallando. Eso era más de lo que había esperado escuchar 19 meses atrás. Me alegra, dije sinceramente. Él me miró con ojos esperanzados. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? De verdad. Completamente. La pregunta me tomó desprevenida. Pensé en todo lo que había pasado. En el dolor. En la traición. En las noches sin dormir. En las lágrimas. En la rabia. Pero también pensé en estos meses. En las llamadas consistentes. En los pagos puntuales. En las conversaciones donde él realmente escuchaba. En los pequeños gestos que mostraban cambio real. No lo sé, respondí honestamente. El perdón no es algo que se decide de un día para otro. Es un proceso. Y todavía estoy en ese proceso. Él asintió, aceptando mi respuesta. Entiendo. Y voy a seguir trabajando para merecerlo. Todo el tiempo que sea necesario. Salimos del café juntos. El aire fresco me golpeó la cara y sentí algo extraño. Sentí cierre. No completo. Pero algo. ¿Cómo está Benjamín?, preguntó Samuel mientras caminábamos. Bien. Fuerte. Sigue siendo mi roca. Samuel se detuvo. Quiero agradecerle. Por cuidarte cuando yo no supe hacerlo. Por protegerte cuando yo te estaba lastimando. Por ser el hombre que yo debí ser.
Sus palabras me sorprendieron. Se lo puedes decir tú mismo. Él estaría feliz de escucharlo. Samuel asintió. Lo haré. Llegamos a donde estaba estacionado el auto de Benjamín. Él estaba adentro leyendo un libro. Levantó la vista cuando nos vio y salió del auto. Samuel lo saludó con neutralidad. Tío, respondió Samuel con respeto. Se miraron un momento. Luego Samuel extendió la mano. Gracias. Por todo. Por cuidar de mi madre. Por no dejarme salirme con la mía. Por obligarme a ser responsable. Benjamín estrechó su mano. No lo hice por ti. Lo hice por ella. Samuel asintió. Lo sé. Y por eso te lo agradezco más. Hubo un entendimiento silencioso entre ellos. Masculino. Directo. Sin necesidad de más palabras. Me despedí de Samuel con un abrazo breve. Nos vemos pronto. Él sonrió. Nos vemos pronto, mamá. Subí al auto con Benjamín. Mientras manejábamos de regreso, él me preguntó. ¿Ya terminó todo? Pensé en su pregunta. Terminó el pago del dinero. Pero no terminó la sanación. Eso va a tomar más tiempo. Él asintió. ¿Y tú cómo estás? Miré por la ventana. Las calles pasaban. La vida continuaba. Estoy bien. Mejor que hace 19 meses. Mejor de lo que pensé que estaría. Y era verdad. Esa noche, sola en mi cuarto en la casa de Benjamín, saqué todos los sobres que había guardado. 19 sobres. $38,000 recuperados. Los puse sobre la cama y los miré. No era solo dinero. Era justicia. Era dignidad recuperada. Era la prueba de que yo importaba. De que mi vida tenía valor. De que mis sacrificios no podían ser ignorados o robados sin consecuencias. Abrí mi cuenta bancaria en el celular y deposité el último pago. Vi el saldo final. $42,000. Había recuperado casi todo. Y con ese dinero, iba a hacer lo que siempre quise. Iba a buscar un pequeño departamento. Algo mío. Algo que nadie pudiera quitarme. Algo donde pudiera vivir mis últimos años con paz y dignidad. Ya no tenía miedo. Ya no me sentía perdida. Porque había aprendido algo fundamental en estos meses. Había aprendido que poner límites no era egoísmo. Que exigir respeto no era crueldad. Que cuidar de mí misma no me hacía mala madre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción personal. Encontré un departamento pequeño pero luminoso. Con una cocina amplia. Con una ventana que daba a un parque. Lo amuebló con cosas sencillas pero nuevas. Cosas que yo elegí. Cosas que me gustaban. Por primera vez en décadas, tenía un espacio completamente mío. Benjamín me ayudó con la mudanza. ¿Estás segura de que quieres vivir sola?, me preguntó mientras armábamos un librero. Completamente segura, respondí. Necesito esto. Necesito demostrarme que puedo. Él sonrió orgulloso. Siempre supiste que podías. Solo necesitabas recordarlo. Samuel vino a visitarme una semana después de que me instalé. Trajo flores. Para tu nuevo hogar, dijo tímidamente. Las acepté y las puse en un florero. Él recorrió el departamento con la mirada. Es bonito, mamá. Te queda perfecto. Asentí. Es mío. Eso es lo que lo hace perfecto. Nos sentamos a tomar café. Conversamos con tranquilidad. Ya no había tensión. Solo dos personas intentando reconstruir lo que alguna vez estuvo roto. Ahora, sentada en mi pequeño departamento, mirando por la ventana el atardecer, pienso en todo el camino recorrido. Pienso en la mujer que era hace 2 años. Invisible. Usada. Silenciada. Y pienso en la mujer que soy ahora. Fuerte. Independiente. Con voz. No fue fácil. Hubo momentos donde quise rendirme. Donde quise perdonar todo y volver a la comodidad de no hacer olas. Pero algo dentro de mí había despertado. Y una vez despierto, no podía volver a dormir. Mi relación con Samuel sigue siendo imperfecta. Probablemente siempre lo será. Pero existe. Y es más honesta que antes. Él me llama. Me visita.
Me pregunta. Y yo establezco límites cuando es necesario. Y él los respeta. Eso es más de lo que muchas madres en mi situación pueden decir. A mis 69 años, finalmente aprendí a vivir para mí. No es egoísmo. Es supervivencia. Es amor propio. Es dignidad. Y es lo que todas merecemos. Sin importar la edad. Sin importar cuánto hayamos dado. Siempre merecemos respeto. Siempre merecemos ser valoradas. Siempre merecemos vivir con dignidad.